Hola amigos, yo soy el profe John Rus y en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de teorema de Tales. Ya tenemos en el tablero el ejercicio que vamos a realizar y dice: un poste que mide 3,5 metros de altura proyecta una sombra de 1,5 metros sobre el suelo. ¿Qué altura tendrá un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4 metros? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer en este ejercicio es realizar una gráfica de la situación que nos expone el enunciado del ejercicio. Y entonces ahora yo voy a proceder a realizar esta gráfica. Ya tenemos en el tablero la gráfica que representa lo que nos fue, la información que nos fue entregada en el enunciado. Y entonces voy a repetir el enunciado. El enunciado dice: un poste que mide 3,5 metros de altura proyecta una sombra de 1,5 metros sobre el suelo. ¿Qué altura tendrá un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4 metros? Entonces mira que en esta primera gráfica tenemos este que está aquí, es el poste, y su altura es 3,5 metros. La sombra que proyecta es esta, y el enunciado nos dice que esa sombra mide 1,5 metros. Y además está el extremo de la sombra está unida con el extremo del poste por medio de esta línea que representaría los rayos del sol. En la otra gráfica tenemos al árbol que tiene una altura A. No conocemos el valor de la altura A, por eso le he colocado la letra A a esa magnitud. Y esta línea representa la sombra que proyecta el árbol, que el enunciado nos dice que es 4 metros. Y además, entre el extremo de la sombra y el extremo superior del árbol están conectados por medio de esta línea que representaría los rayos del sol. Algo muy importante que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios es esta parte que dice ¿qué altura tendrá un árbol que a la misma hora? Esta parte hay que tenerla muy en cuenta, a la misma hora, porque cuando los objetos proyectan sombras, dos o más objetos proyectan sombra a la misma hora, quiere decir que este ángulo que está aquí es el mismo en ambas situaciones. Es decir, el ángulo formado entre la proyección de la sombra o entre la sombra y la línea que une el extremo de la sombra con el extremo del árbol, ese ángulo va a ser el mismo que el mismo ángulo en la otra gráfica. Y al tener el mismo ángulo, entonces quiere decir que los dos triángulos que se forman, mira este triángulo que se forma aquí, entre el árbol, la sombra y esta línea, y este otro triángulo que se forma entre el poste, la sombra y esta línea, son semejantes. Los dos triángulos que se forman son semejantes. Y al ser semejantes, entonces podemos utilizar el teorema de Tales para poder encontrar la altura del árbol. Y entonces, al usar el teorema de Tales, nosotros tenemos que formar dos razones, una proporción de dos razones. Y estas razones van a tener como elementos proporcionales a la altura del árbol y la altura del poste, la sombra del árbol y la sombra del poste. Y entonces yo voy a formar esas dos razones así. Voy a colocar A, que es la altura del árbol, sobre 3,5 metros. Solo voy a colocar 3,5, que es la altura del poste. Y esta razón va a ser igual a la medida de la sombra del árbol, que es 4 metros, sobre la medida de la sombra del poste, que es 1,5 metros.
Una vez que tengo armada estas dos razones, voy a multiplicar en cruz de esta manera. A la izquierda voy a dejar la multiplicación que incluye a la letra, es decir, a la letra A, y va a quedar 1,5 A es igual a 3,5 por 4. Hacemos esta multiplicación y esta multiplicación nos da 14. 3.5 por 4 da 14. Aquí a la izquierda va a quedar la A y el 1,5 que está multiplicando a la A va a pasar a dividir al 14. Y entonces va a quedar A igual a 14 entre 1,5. Luego hacemos esta división. 14 entre 1.5 y esa división nos da 9,3. Yo coloco aquí 9,3 metros. Y entonces esta es la respuesta de este ejercicio. Voy a leer la pregunta. La pregunta del ejercicio dice: ¿qué altura tendrá un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4 metros? Y entonces, después de hacer todo este proceso, nos damos cuenta que la altura del árbol es 9,3 metros. Espero que esta explicación te haya servido y que te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.